El equipo está conformado por Valeria Méndez, Edgar Jesús, Victoria Rodríguez, Romina Vázquez y Daniel Enrique. Muy buenos días a todos los presentes que observan este video. El día de hoy vamos a presentar el tema de la sociología, ya que este tema se suma importancia ya que está relacionado con la sociedad y sin más que decir, comenzamos. Para comenzar, podemos decir que la sociología es el estudio del comportamiento de una sociedad entre ciertas circunstancias. Existen cientos de definiciones de sociología, tantas como sociólogos. Unas se centran la definición en lo que es, mientras que en otras habla sobre lo que la sociología debe llegar a ser. Unas hablan de la sociología como ciencia que explica la sociedad y otras como ciencia del comportamiento de la sociedad. La importancia y el papel clave que juega en la actualidad son aspectos que nos pueden sorprender cuando vemos que se trata de una ciencia relativamente joven. Algunas bases teóricas de estas disciplinas surgieron de las ideas de la Ilustración, un movimiento cultural intelectual de entre mediados del siglo XVIII y XIX en los años posteriores a este periodo. Una nueva generación de académicos siguió desarrollando pensamientos y teorías que luego derivan en lo que hoy conocemos como sociología. La revolución industrial que dio lugar a transformaciones económicas que afectaron a lo más esencial de la vida de las personas, el trabajo. El estilo de vida, las relaciones familiares, la educación, los valores, las creencias, al hilo de estos acontecimientos, un elenco de pensadores con espíritu científico y sensibilizados por las consecuencias sociales de estos cambios pusieron los cimientos de la construcción de la nueva disciplina dedicada al estudio científico de la sociedad. En este grupo de pensadores estaban los padres fundadores de la sociología, Saint-Simon, Auguste Comte, Émile Durkheim, Carlos Marx y Max Weber. La sociología va muy relacionada ya que están diversas escuelas sociológicas como el positivismo, el marxismo evolucionista, el estructuralismo, el funcionalismo, el interaccionismo simbólico, la fenomenología, etnometodología y la dramaturgia social. A mí me tocará hablar sobre Auguste Comte, que es considerado como el padre de la sociología, el cual está inspirado en Saint-Simon, que fue el primero que dio estas ideas. Comte afirma que solo la ciencia positiva o el positivismo podrá hallar las leyes que gobiernan no solo la naturaleza, sino también nuestra propia historia social, que es también la sucesión y el progreso que determinan momentos históricos, llamados estados sociales. Eso nos lleva a la ley de los tres estados, que es una teoría concebida por Auguste Comte. Esta teoría que propone Comte en su obra Curso de Filosofía Positiva en 1830 a 1845, afirma que la humanidad pasa por tres estados teóricos o mentales diferentes: el estado teológico o ficticio, el estado metafísico y el estado abstracto, y por último el estado científico o positivo. Este acepta el carácter racional e invariable de las leyes que regulan la naturaleza y la sociedad, reacciona en contra del idealismo y el objetivo positivo es la formación y constitución de las ciencias en su dimensión histórica. Toda ciencia posee un desarrollo histórico en sí misma. La historia de las ciencias es paralela a los estados sociales y esto hace una unión de evolución científica y social. El materialismo histórico ve en el desarrollo de la producción de los bienes materiales necesarios para la existencia del hombre, la fuerza principal que determina toda la vida social de los hombres y condiciona la transición de un régimen social a otro. Ninguna sociedad puede existir sin producir bienes materiales. El materialismo histórico, por tanto, se refiere a una doctrina que, de acuerdo con Marx e Engels, los cambios en el espíritu de la sociedad, teniendo en cuenta que se expresaban en la estructura derivan de las relaciones económicas de producción. Teoría sociológica burguesa referente a la estructura de la sociedad. Según esa teoría, la sociedad se divide en capas sociales o estratos, como la base de división. Se toman distintos caracteres económicos, políticos, biológicos, raciales, religiosos y entre otros. Si entre los propios sociólogos, los burgueses hayan la coincidencia en la elección de los criterios de la estratificación. El concepto de estratificación social incluye también la división de las sociedades en clases.
Más en esta división se establece partiendo de criterios arbitrarios no esenciales, por ejemplo, género de ocupaciones, tipo de vivienda, distrito en el que vivo, volúmenes de ingresos, etc. Hola, soy Romina Vázquez y me toca hablar sobre el autor Durkheim, que concibe a las instituciones como hechos sociales. Esto es como aspectos de la experiencia colectiva que se materializan en una multiplicidad de las formas e instancias, como el Estado, la familia, el derecho a la propiedad, el contrato, las tradiciones culturales, políticas y religiosas, etc. Para Durkheim, la educación tiene la importante peculiaridad de ser una acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que todavía no han alcanzado el grado de madurez necesario para la vida social. Todas las creencias y todos los modos de conductas instituidos de la colectividad, es decir, todas las conductas instintivas y las creencias que se refieren la interrelacionan, y todos los comportamientos. Incluye todas las órdenes institucionales, desde la familia a las normas o los valores. Durkheim percibe la institución social como externa al individuo y piensa que actúa sobre el individuo de forma coercitiva. Las instituciones son hechos sociales y a su vez los hechos sociales son modos de pensar, de actuar y de sentir, exteriores al individuo y que están dotados de un poder de coacción en virtud del cual se impone. Son una producción colectiva que el individuo interioriza y hace suyos. Para Durkheim, lo deseable es una sociedad altamente integrada, con niveles óptimos de cohesión. Una sociedad trata de sustituir por otras instituciones, cuyas funciones no se han correspondido con las necesidades sociales del presente en la actualidad. El concepto formulado por Max Weber, el tipo ideal, es un instrumento conceptual usado en sociología para aprender los rasgos esenciales de ciertos fenómenos sociales. Ejemplos: el tipo ideal son autoridad, poder, feudalismo o ética protestante. Uno de los primeros filósofos en señalar la importancia de la idealización en las ciencias como un componente esencial de las teorías científicas y, en especial, en la construcción de nociones teóricas, y en tratarla de un modo explícito en el marco de una discusión metodológica. Puesto que los intereses de Max Weber siempre se centraron en las ciencias sociales y no en las naturales, y puesto que su concepción de los tipos ideales se enmarca en un planteamiento epistemológico que, aparte de las distinciones entre ambas familias de ciencias, la comunidad de filósofos de la ciencia no específicamente orientados a las ciencias sociales ha tenido que dejar de lado y simplemente ignorar las ideas metodológicas del autor alemán.